Lo que vamos a poder hacer ahora es colocar más de una pregunta en el condicional, ¿de acuerdo? Digamos que yo necesito hacer las siguientes validaciones. Para el área de un rectángulo necesito que tanto la base como la altura sean mayor a cero, que sean positivos, porque son medidas, ¿no? Las medidas no pueden ser cero ni negativas. Ok, entonces anteriormente hacíamos lo siguiente. Tengo pues el primer chequeo que sería base mayor a cero, asumiendo que ya ingresamos la base, ¿no es cierto? Y luego tendría pues yo el siguiente chequeo de si la altura es mayor a cero. Y continuamos pues al cálculo, ¿de acuerdo? Aquí estaría pues el cálculo justamente. Ahora bien, podemos esto de aquí reunir en un solo condicional. ¿Cuál sería el defecto de poner un solo condicional? Que no podemos controlar bien los errores. Por ejemplo, aquí si no pasa el primer chequeo voy a dar un error bien específico donde me va a decir el error fue la base. Acá igualmente algo bien específico que me diga el error fue la altura. Pero si pongo en un solo condicional, pues tengo que poner un mensaje más genérico que abarque ambos chequeos, ¿verdad? Entonces pierdo un poquito el detalle, pero en cambio el programa se va a hacer más corto y más fácil, ¿no? Entonces nuevamente lo que debería hacer es tener algo como por ejemplo si la base es mayor a cero y si la altura es mayor a cero, ¿no es cierto? Pues entonces nos iríamos por la rama del sí, como siempre hemos hecho, ¿no? Esta digamos que es la rama del no y digamos que esta es la rama del sí y el programa venía de algún lado, ¿no? Entonces, en el caso de que una de las dos no se cumpla, una de las dos preguntas no se cumpla, pues iríamos directamente al no a mostrar pues el error, ¿de acuerdo? Y caso contrario pues procederíamos con el programa. Esto también se puede hacer pues en el lenguaje de programación. Puedo poner un i, ¿ok? Y puedo poner también un o. Observemos cómo funciona esto de acá, ¿ok? Tengo, por ejemplo, con las preguntas de ejemplo que tengo ahí, base mayor a cero y tengo altura mayor a cero. ¿Ok? Bueno, y voy a tener pues aquí un resultado para ver si es que pasa o no pasa. La única forma de que pase cuando tengo un condicional de esta forma es que en ambos casos sea verdadero. Es decir, que se cumpla tanto que la base sea mayor a cero como que la altura sea mayor a cero. Aquí sí pasa. Para todo el resto de casos, digamos que solamente se cumple que la base es mayor a cero, pero la altura no se cumple. Es falso. Correcto. Entonces ahí no va a pasar. Tienen que cumplirse las dos cosas para que pueda pasar a la rama del sí. Si solo pasa, si solo cumple una de las dos preguntas, iría a la rama del no. Entonces acá tampoco va a pasar. Y obviamente si ninguna de las dos se cumple, pues tampoco va a pasar. ¿Ok? Entonces únicamente cumple o únicamente pasa la rama del sí si es que se cumplen las dos preguntas al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces en este caso de aquí yo sí necesito chequear ambas cosas, tanto base como altura, y tendría sentido que pueda poner yo un sí, un i, perdón. Un i que tenemos acá, ¿no es cierto? Voy a decir simplemente un i. Esto tiene un nombre en programación también. Se denota una conjunción, por ejemplo, que en conjunto sería pues una intersección, algo que se comparte entre los dos, ¿de acuerdo? Y también puedo tener pues otro tipo de preguntas donde tengo algo como lo siguiente. Digamos, base es mayor a cero o altura es mayor a cero. Está parecido a lo que había mencionado antes, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que aquí
Pongámosle ahora por acá el no. Aquí entraría pues a la rama del sí con que pase alguna de las dos. No hace falta que se cumplan las dos preguntas. Basta con que se cumpla una de las dos preguntas, pues ya va a pasar. ¿Okay? En el caso contrario, tenían que cumplirse las dos sí o sí, ¿no? Entonces, digamos que lo que es diferente acá, ¿no es cierto? Vamos a ver si pasa la rama del sí o no. Y tengo pues las dos preguntas, base mayor a 0 y tengo también altura mayor a 0. Correcto. Entonces digamos que es verdadero que la base sea mayor a 0, pero es falso que la altura sea mayor a 0. Si lo pongo como un O, que es lo que estoy poniendo acá, pues sí va a pasar. Porque como les digo, cuando pongo un O, basta con que una de las dos pase, basta con que una de las dos preguntas se cumpla para que yo pueda entrar a la rama del sí. De igual manera, si tuviera falso la base, pero verdadero lo de la altura mayor a 0, también va a entrar. Y en el caso de que los dos sean verdaderos, también va a entrar. Recuerden que dije que basta con que una de las dos se cumpla. Si las dos se cumplen, que es el caso de aquí, pues también va a entrar a la rama del sí. Entonces, digamos que es como que lo contrario a lo que teníamos arriba, ¿no es cierto? Acá arriba, que son las condiciones cuando tengo un i, y este sería un o, ¿no es cierto? Acá únicamente pasa la rama del sí si las dos se cumplen. Y aquí digamos que únicamente pasaría a la rama del no si las dos no se cumplen. Sí, tal como podríamos tener en la vida real, pues, ¿no es cierto? Cuando yo digo las personas que sean menores de edad o aquellas que sean de Cuenca, ¿de acuerdo? Deben pagar un impuesto adicional, ¿ok? Entonces, eso quiere decir que esto aplica tanto a los menores de edad como a las personas de Cuenca. Y si hay una persona que al mismo tiempo es cuencana y es menor de edad, pues también paga el impuesto. La única manera de que no pagues impuesto de ahí es que esta persona no sea ni de Cuenca ni sea menor de edad, ¿no es cierto? Que sea todo lo contrario a las dos que tengo ahí. Es decir, que las dos cosas sean falsas, que las dos cosas no se cumplan. Que diga no a ambas preguntas, ¿no es cierto? Se acerca a la persona y dice, le pregunta a alguien, ¿usted es de Cuenca? Y dice no. ¿Es usted menor de edad? Dice no. Ok, no paga el impuesto. Pero si a las dos preguntas que les hago, a cualquiera de los dos responde que sí, pues debe pagar el impuesto. ¿Ok? Eso pasa con un O. Y con el I, que es lo que tengo arriba, ¿no es cierto? Sería lo contrario, me dicen, por favor, cobrar el impuesto si esa persona es mayor de edad, ¿de acuerdo? Y es extranjero. Solo se cobran los impuestos a los que son mayores, a los extranjeros mayores de edad. Tiene que cumplirse ambas cosas para que se cobren los impuestos, ¿no es cierto? Entonces, si se acerca una persona y yo le pregunto, ¿es usted extranjero? Me dice sí. Todavía no sé si le puedo cobrar el impuesto o no. Necesito hacerle otra pregunta, ¿no es cierto? Resulta que luego le pregunto, bueno, ¿y usted es mayor de edad? Y me dice no. Ok, no le cobro el impuesto, pase nomás. Solo si en las dos preguntas me dice que sí, solo si las dos preguntas se contesta de forma verdadera, ahí le tendría que cobrar el impuesto. Entonces esa es la diferencia, ¿no es cierto? El I tiene que cumplirse los dos para que pase a la rama del sí, y en el O no tienen que cumplirse los dos para que pase a la rama del no. Esta tabla que acabo de poner, estas dos tablas de aquí, son importantes, se van a acostumbrar, no hace falta creo que las tengan a mano, pero sí, si las quieren tener a mano, pues claro que las pueden tener. Estas tablas de acá se conocen como tablas de verdad, por si acaso. Y tiene pues la información de qué ocurre cuando tengo un I o cuando tengo un O. Y puedo tener varias cosas, ¿no es cierto? Y se va a cumplir lo mismo. Por ejemplo, puedo tener algo como lo siguiente. Podría decir, si la base es positiva y al mismo tiempo la altura es positiva y al mismo tiempo resulta que también quiero preguntar si es que, yo qué sé, las unidades son metros. Bueno, ponemos algo que sea numérico, la verdad.
Ok, una base, una altura y pongamos una profundidad, por ejemplo, ¿no es cierto? Y la profundidad también sea positiva, por ejemplo. Entonces acá tengo ahora 3 preguntas y las 3 deberían cumplirse para que pase a la rama del sí. Ok, las 3 deberían responder en sí. Entonces aquí puedo tener 3, 4, 5 preguntas. Lo importante de aquí es que todo debe cumplirse para que pueda entrar a la rama del sí, dado que tengo y, ¿no es cierto? Ok, entonces si esto se responde afirmativamente, como dije yo, pues pasaríamos a la rama del sí. Y de igual manera, si tuviera un o con las 3, digamos si base es mayor a 0, o si altura es mayor a 0, o si la profundidad es mayor a 0. Entonces aquí, tal como habíamos dicho anteriormente, basta con que una de las 3 se cumpla para que nosotros podamos pasar a la rama del sí, ¿cierto? Solo en el caso de que no se cumple ninguna, pasaría a la rama del no. Entonces, por ejemplo, si yo tengo algo como un sí, un no y un no, pues igual me voy a la rama del sí. Recuerden que solo si se responde negativamente todas en no, o sea que no se cumple ninguna, ahí pasaría a la rama del no. Y como les digo, puedo tener muchas más, tantas como yo quiera, ¿no es cierto? Entonces esa es la diferencia entre y o. Tal como tenemos en las tablas de verdad acá arriba, solamente que con más variables, ¿no es cierto? Acá tenemos ya 3 variables, en cambio aquí. Bueno, entonces, con esta misma información, pues, los ejercicios que hemos hecho antes, pues, se hacen mucho más pequeños, ¿no? Porque puedo tener más de una pregunta en los condicionales. Por ejemplo, para el caso de las validaciones, pues, rápidamente, ¿no es cierto? Para el caso de las validaciones, pues, agrupo todas las validaciones en un solo condicional y listo. Entonces, validaciones son los chequeos, ¿no es cierto?, antes de los cálculos. Y podría haber preguntado por estas 3 de aquí. Y sé que si ninguna de las, solamente si ninguna de ellas, pues, se cumple, en el caso que fuera O, como tengo acá, ¿no es cierto?, entraría aquí. Y en el caso de que todas se cumplan, y solo si todas se cumplan, procedería a la rama del sí, si tuviera yo un i. Para los chequeos, pues nos era muy útil el i, ¿no es cierto? Podríamos hacer estos 3 chequeos de golpe. Si alguno de esos no pasa, mostramos error y solamente continuamos con el cálculo si todos pasan, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? No sé, por favor, si tienen alguna pregunta respecto con esto de acá. Ok. Bueno. Entonces esto de acá también me es bastante útil, no solo para validaciones, sino en el caso que tuviera, por ejemplo, una tabla de contingencia, se denomina esto de acá, en la cual yo tengo algo como esto, ¿no? Ya habíamos visto algo así. Digamos que tengo algo que diga menor de edad, tengo mayor de edad, ok, y digamos que tengo acá sexo, ok. Puedo solo por poner algo nada más. Entonces, dentro de cada celda podría poner, por ejemplo, el impuesto que debe pagar, ¿no? Entonces, digamos que si es hombre menor de edad, paga $1. Si es mujer menor de edad, pues no hay ninguna diferencia, digamos que también paga. ¿De acuerdo? Si es hombre mayor de edad, hagamos de cuenta que paga 2. Y si es mujer, pues hagámosle que pague 1, solo por poner cualquier cosa, ¿de acuerdo? Entonces toda esa tabla que se encuentra ahí se puede resumir en un solo condicional. ¿Qué condicional se les ocurre que debería yo usar para poder decir cuánto debe pagar? Entonces hagamos de cuenta que yo ya leí, ¿no es cierto? Acabo de leer ya. Voy a utilizar este símbolo para lectura. Leí si es menor o mayor, la verdad. Esta puede ser una variable. Hagamos de cuenta que esta variable se llame edad mismo, ok. Y hagamos de cuenta que esta variable se llama sexo. Ok, entonces resulta que ya leí yo la edad y ya puedo saber si es mayor o menor de edad
Podría decir, bueno, si es menor de 18 es menor de edad, ¿no es cierto? Y acá de igual manera ya leí pues el sexo, hagamos de cuenta que es un estado como la última vez, que 0 quiere decir hombre y 1 quiere decir mujer, por ejemplo. ¿Sí? Es una idea nada más, acá comenzó todo el programa. ¿Sí? Y acá iría pues nuestro primer condicional. Entonces, ¿qué se les ocurre? ¿Qué condición le podríamos poner? Por favor, ¿cómo podríamos resolver este programa para mostrar en pantalla cuánto es que tiene que cobrarle? Muy bien, exacto. Y no es la única manera en la que podemos hacer, ¿no es cierto? Vamos a ver si con eso cuadra de ahí. Me parece que está bastante bien. A ver. Si es menor de edad, ¿no es cierto? O si es mujer, ¿no? ¿Sí? Hagamos de cuenta que con respecto a sexo, 0 es hombre y 1 es mujer, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, listo. Si es menor o es mujer, paga 1. De acuerdo. Me parece que está bastante bien. Ya vamos a chequear si en realidad funciona o no. Pues fíjense que no hay una única forma de hacer. Vamos a comprobar justamente eso de ahí. Me dice ella que si es menor de edad o si es menor de edad, estoy en esta columna de acá, ¿no es cierto? Si es menor de edad, sin importarme si es hombre o mujer, ¿no es cierto? O si es mujer, sin importarme si es menor o mayor de edad, ¿no es cierto? Para esos casos de ahí, ¿no es cierto? Basta con que cualquiera de los dos se cumpla, porque recuerde que tengo aquí un O, ¿no es cierto? Basta con que cualquiera de los dos se cumpla, que es menor de edad o es mujer, pues entonces le cobraría el dólar, ¿no es cierto? En el caso contrario de aquí, en el no, ¿no es cierto? Quiere decir para todos los demás casos. Ok, y todos los demás casos, la verdad, solamente me queda uno, que sería, que fíjense que acá está pues, y a ver que todas las celdas, solo me faltaría esta celda de acá, le cobraría pues los $2. Y no es la única manera, ¿no es cierto? ¿Qué otro condicional se les podría ocurrir que también haga funcionar el programa? ¿Qué otro condicional podríamos poner? Pensémoslo a ver. Sí, 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 por supuesto, claro que sí. Claro que sí, también podría valer, ¿no es cierto? Que la edad no guarde años, sino sea un estado si es mayor o menor, ¿no? Donde pueda ser un 0 que es menor y un 1 que es mayor. Claro, también podría resultar así. Pero hay otro condicional más, otra forma más de poder preguntar, sin cambiar, pues, el contenido de las variables, lo que guardan las variables. Guardando igual los años y guardando igual eso. Muy bien, claro que sí, ese sería otro, ¿no es cierto? Solo si se cumplen los dos al mismo tiempo, ¿no? Recuerden que un y es cumplir al mismo tiempo. Entonces me dice, si es mayor de edad y al mismo tiempo es hombre, ¿no es cierto? Si se cumplen las dos cosas, recuerden que con y tienen que cumplirse las dos, ¿no es cierto? Si se cumplen las dos cosas, pues le cobro los $2. Claro, eso es lo que dice. Caso contrario, para todo el resto de casos, es decir, basta con que una de las dos no se cumpla, ¿no es cierto? Sí, basta con que una de las dos se cumpla. Si solamente se cumple la primera, que es mayor de edad, pero resulta que es mujer, o si solamente se cumple el hecho de que es hombre, pero resulta que es menor de edad, pues ya son todos el resto de casos, ¿no es cierto? Para todo el resto de casos le cobraría el dólar, exactamente. Entonces, fijándonos en la tabla de ahí, ¿no es cierto? Si yo quiero llegar a esa única celda de ahí, la que está pintada de verde, pues podría tener un condicional, como el que está aquí, que tiene justamente un i. ¿Sí? Ahí tiene un i, tal cual. Resulta que entro a la rama del sí solo si se cumplen las dos preguntas al mismo tiempo. Eso ya lo escribimos en la tabla de arriba, ¿no es cierto? Si se cumplen las dos preguntas, entra. Si no se cumplen las dos preguntas, ¿no es cierto? Así se cumple una de las dos, pero no las dos, pues nos tenemos que ir por la rama del no. ¿Sí? Y otra forma de poder escribir, pues que también va a valer, es como dijo hace mismo la compañera al inicio, podríamos poner un o. Recuerden que para el o quiere decir basta con que alguna de las preguntas se cumpla. ¿Sí?
Es decir, si es menor de edad o si es mujer, le cobro el dólar. Para todo el resto de casos, le cobro los $2. Eso también va a funcionar. Simplemente tenemos que ver la tabla, ¿no es cierto? Claro, si es menor de edad, no me importa de qué sexo sea, ¿no es cierto? O si es mujer, sin importarme si es menor de edad, menor o mayor de edad, pues le tengo que cobrar el dólar. Caso contrario, le cobro los $2. Entonces, cualquiera de los dos condicionales va a valer. Cualquiera de los dos yo podría ponerle, ¿no es cierto? O este, no es que son los dos, ¿no es cierto? Entonces, una alternativa y esta es otra alternativa, ¿correcto? Eso es lo que va a suceder. Entonces, para esto me sirve mucho, pues, esto que se denominan, si quieren saber el nombre especial, estos acá son operadores. Es un operador. Y a final de cuentas, pues, es un tipo de operador que se llama booleano. Este es solamente el nombre, ¿no? Esto del y el o. Tenemos los típicos operadores en matemáticas que es para la suma, la resta, si tenemos el más, el menos, son operadores, ¿no es cierto? De acuerdo, para multiplicar, para dividir, que la exponenciación, lo que sea, pues tenemos operadores, son símbolos los operadores, ¿no es cierto? Acá tenemos dos símbolos, ese i y ese o. Realmente en C, pues no se escribe la palabra i, la letra i, perdón, o la letra o, sino se utilizan otros símbolos, pero al final de cuentas vienen a ser todavía, pues, operadores, ¿no es cierto? Y bueno, podríamos complicar esto un poco más. Entonces podríamos nuevamente utilizar pues otra tabla. Vamos a ver si alguien diferente pues logra resolver esta parte de aquí. Claro, no es 100% fácil, pero tampoco es imposible. Simplemente piensen un poco a qué me refiero. ¿Cuáles son las condiciones? ¿No es cierto? Tal como harían en la vida real. No estamos haciendo nada raro. De ninguna manera. Estamos preguntando tal como lo haríamos en la vida real. Si yo tengo las tarifas ahí, ¿no es cierto? Y yo no conozco nada de la persona, yo tengo que hacerle las preguntas. Las preguntas que le voy a hacer es cuál es su edad, ¿de acuerdo? Y voy a decirle pues cuál es su sexo. Esas son las preguntas, ¿no es cierto? Eso es lo que nos vamos a imaginar. Y a partir de eso de ahí voy a decidir. Entonces, si alguien me dice, tengo una persona nueva, un empleado nuevo, y me dice, ¿cómo son los cobros? Y yo no quiero dibujarle la tabla, le digo, oye, verás, si es menor de edad o si es mujer, cobra el dólar. Si caso contrario, le cobras $2, ¿no es cierto? O me va a decir, oye, verás, si es hombre y es mayor de edad, cóbrale $2. Si no, cobra el dólar, ¿no es cierto? Así hablaríamos en lenguaje natural. Es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Simplemente veamos la tabla y pensemos qué es lo que tengo ahí y listo, ¿no? Bueno, entonces sin decir edades o lo que sea, digamos que puedo tener variables. Digamos que tengo una variable x. Y que esta variable x puede tomar los valores 0 y 1. Y que de igual manera tengo una variable y. Y esta variable y también puede tomar los valores de 0 y 1. ¿Correcto? Eso es lo que tengo aquí en esta pequeña tabla de contingencia que se denomina una tabla, ¿ok? Y para las combinaciones que tengo de cada cosa, pues tengo que hacer algo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces digamos que voy a tener diferentes porcentajes. Existen muchas versiones del programa que me podrían resolver este problema, ¿no? Entonces, así como arriba encontramos por lo menos dos condicionales que harían exactamente lo mismo, que me darían exactamente el mismo resultado, pues acá también va a pasar, ¿no? No existe una única solución. Cada quien piensa la solución de manera diferente. ¿Ok? Entonces tenemos dos variables x y y que toman valores 0 y 1 y tengo un porcentaje que se calcula ahí. Entonces, el programa que voy a necesitar yo acá, hagamos de cuenta que voy a leer pues justamente los valores tanto de x como de y. Ok, acá va a comenzar mi programa. Y luego tendré pues que hacer las preguntas, correcto. Y digamos que ese porcentaje que está ahí es pues un impuesto. ¿Cómo sería la forma larga? Hagamos la forma larguísima, la forma no óptima, pero la que todo el mundo va a poder. Viendo la tabla, si x
es 0 y al mismo tiempo y es 0, ¿qué pasa si pasa eso de ahí? Sí, todos están seguros. Vean la tabla, ¿no es cierto? Cuando x vale 0 y y vale 0, pues justamente este número de acá, ¿no es cierto? Sí están viendo la tabla. Sí, de acuerdo. ¿Qué pasa cuando x vale 1 y y vale 0? Es este, ¿no es cierto? ¿Sí? Recuerden, es simplemente, entonces, esta es la forma larga, ¿no es cierto? Digamos, si los dos, está feo ese símbolo, si los dos de ahí, bueno, voy a poner cualquier otro símbolo porque la verdad no me sale muy bonito ese de ahí. Ya. Si no es así el caso, pues ya digo, esta es la forma larguísima. Por ir preguntando de uno a uno, ¿no? Ok, entonces, siguiente par. Si x es igual a 0 y y es igual a 1. Si ese es el caso, pues es, a ver, si x es igual a 0 y y es igual a 1, sería esto de acá. También sería 5%, ¿no es cierto? Esta es la forma larga, la forma no óptima, pero que vuelve a resultar. Si x es 1 y y es 0, tiene que ser 10%. Entonces igual aquí yo puedo tener un no y hacer la siguiente combinación. Si x es 1 y y es 0, ¿cuánto dije? 10%. 10%. Ya 10%. Y luego preguntaríamos por la última combinación. Tuviera otro no más. Y la última combinación debería ser. Y si tanto x como y valen 1, pues tengo que cobrar pues ese 15%, ¿no es cierto? Sí, fíjense, esta forma es larguísima, ¿no? He preguntado cada una de las combinaciones. ¿Ok? Tal combinación. Si no es esa combinación, pregunto la siguiente combinación. Pregunto la siguiente combinación. Pregunto la siguiente combinación. Y así, si tengo pues 20 combinaciones, pues tendría que preguntar de las 20, ¿no es cierto? Eso es lo que va a pasar. Y claro, obviamente cada vez que, y bueno, acá va a haber un no, otra vez. Y todos estos de acá luego de mostrar, pues tienen que irse. Voy a hacer así. Este es un diagrama de flujo que no se tiene que hacer, no se tiene que mostrar así, pero ya. Me disculpan, por favor, todos. Solamente para acabar pronto. Recuerden que siempre tengo que llegar al final luego de mostrar algo, ¿no es cierto? No puedo dejar las cosas incompletas. Bueno, entonces esta sería una forma de resolver la forma larga. Ahora, viendo ahí mismo la tabla, pues existen otras formas de resolver que son mucho mejores, ¿no es cierto? Entonces, bueno, nuevamente voy a hacer de cuenta que acá tengo las lecturas. Recuerden que les dije que las lecturas se hacen por separado, pero solamente para ahorrar espacio voy a poner tanto x y ahí. ¿Ok? Entonces, lo primero que es evidente es que si x vale 0, no me hace falta preguntar cuánto vale y. Si x vale 0, que es toda la columna de aquí, pues me es suficiente para decidir que es un 5%. No necesito pensar nada, ¿no es cierto? Entonces, si x es igual a 0, es el 5%. Punto. Ahora bien, si no es igual a 0, pues ya no me hace falta realmente preguntar si es 1, porque si no es 0 es 1. Tengo solo dos estados, ¿no es cierto? Si se dan cuenta es así, tengo solo dos estados. Por lo tanto, si voy por la rama del no, quiere decir que x vale 1. Acá no puede valer algo que no sea 0 y 1. Dije que son los únicos dos posibles de estado, ¿no es cierto? Si vale 0 va por la rama del sí, si vale 1 va por la rama del no. Ya no me hace falta volver a preguntar cuánto vale x. X debe valer 1, más que seguro. Lo que me hace falta decidir es si y vale 0 o 1, porque ahí sí ya, dependiendo de eso,
actuaré de una manera u otra. Entonces me hace falta preguntar acá. Ahora bien, si y vale 0, recuerden que si llegué hasta aquí es porque x vale 1, ¿no es cierto? Entonces, si y vale 0 y x vale 1, muestro 10%, voy a colocarlo aquí. Correcto. Y finalmente, si no entra aquí y entra en el no, pues quiere decir que y vale 1. Y antes ya sabíamos que x vale 1, ¿no es cierto? Por lo tanto, la última combinación, ya no hace falta que vuelva a preguntar, pues si llegué hasta acá y no cumplió todo lo demás porque los dos valen 1, es la única que me queda, no hay más. Entonces debería poner pues ese 15%. No sé en verdad si este es el programa más corto. Puede ser que es el más corto, puede que no. Y en teoría pues ahí simplemente llegamos ya al final, ¿no es cierto? Todo aquí. Es esto un poquito más ordenado. Fin. Entonces, este que está acá en blanco, pues creo yo que es el programa más corto. Fíjense, los dos programas hacen lo mismo. Los dos programas van a valer, pero la diferencia en tamaño de los dos creo que es más que notoria, ¿no es cierto? Les comento que para la primera prueba que vayamos a tener, no me interesa qué tan óptimo es el programa. O sea, qué tan bueno es el programa. Óptimo quiere decir que es el mejor, que no hay nada mejor, ¿no? Qué tan bueno es el programa, o si es óptimo o no. Con que resuelvan y haga lo que se pide, pues está. Porque todavía no estamos pues en capacidad de decir qué tan buen programador es el uno comparado con el otro. Con que puedan programar, estamos bien. ¿Ok? Bueno, quiero saber si en realidad entendieron lo que acabo de hacer. Les vuelvo a comentar. Programación es una materia que hay que tener mucha concentración, que hay que estar dándole una y otra vez. Si algo no entienden, tienen que volver a ver el video. Tienen que hacer los deberes por ustedes mismos. Si yo veo que el deber está bien, pues me imagino que entendieron. ¿De acuerdo? Entonces, no tendría sentido. No dejen para después. Esta no es una materia que se aprende 2 días antes ni 2 semanas antes. Se aprende al transcurso de todo el ciclo, porque como les digo, es una lógica que se tiene que desarrollar. Es como querer aprender inglés 2 semanas antes. No, es una práctica de todo el ciclo, ¿no es cierto? Como para poder llegar al resultado. Entonces, bueno, quiero saber si hay alguna pregunta, por favor. Incluso el verde. Ahí estamos. Más bien voy a... Sí, ya. Y bueno, eso digo, no se frustrarán con programación, ¿de acuerdo? Y tampoco quiero que sean perfectos. Con que funcione el programa estamos bien. Así les salga un programa largo y, y feo, digámoslo así. ¿Sí? Así les salga un diagrama de flujo gigantesco. Tienen que también ir practicando, pues, cómo hacia dónde ir orientando los diagramas de flujo para que les entren a hoja, porque eso también puede pasar. Yo tengo aquí hoja infinita y aún así se me complica a veces y me empiezo a chocar con las líneas, como ustedes pueden ver. Bueno, entonces ya saben, programación, una materia especial. Necesitamos ya la siguiente semana empezar a entrar con bucles. Entonces la parte de condicionales tiene que estar, pero perfecta, digámoslo así. A repasar bastante este fin de semana, voy a mandarles un par de deberes, creo yo, para que todos puedan. Y pensando que lo van a hacer a conciencia. Bueno, entonces les voy a poner la última tabla. ¿De acuerdo? Igualmente les voy a dejar a que hagan el ejercicio ustedes mismos. Les voy a dar igual un tiempo a que lo hagan. Lo vamos igual a resolver acá en la clase para que no quede duda. ¿De acuerdo? Pero espero que ya hayan entendido a qué se refiere la tabla, ¿no es cierto? Solo puedo tener dos valores posibles, nada más. Entonces, si yo pongo x mayor a 0, se sobreentiende que vale 1, porque no puede valer 0.5, no puede valer 2, no puede valer 5. El único valor mayor a 0 permitido para x sería el 1. ¿Ok? Sería así de simple. Bueno,
Ahora bien, voy a ingresar dos variables, pero ahora una de las dos variables va a tener tres estados. Vamos a ver cómo queda esto de acá. La tabla va a lucir de la siguiente manera. Tengo variable x, ¿de acuerdo? Que va a tomar pues tres estados. Puede ser 0, puede ser 1 o puede ser 2. ¿De acuerdo? Vamos a colocar pues acá justamente una tabla. Ya me tapó todo. Ahí estamos. Ahí está. Muy bien. Correctísimo. Y voy a tener pues una variable y representada por los valores 0 y 1. Esta tiene solo dos estados. Solo dos posibles valores. Recuerden, no hay un 0.5, 1.5, 3, nada. Solamente los valores que están puestos ahí. No hay nada más. Perfecto. Muy bien. Ok, entonces, de igual manera, podríamos decir que tengo pues un impuesto también. Y el impuesto puede ser un porcentaje, ¿de acuerdo? Se va a leer lo siguiente. Se va a leer X, ¿ok? Se va a leer Y. Así debería empezar el programa. ¿Ok? Y se va a leer un precio. Y el impuesto se aplica al precio, ¿no es cierto? Es decir, si el precio dice 10.000, ok, si el precio fuera de 10.000, pongamos como ejemplo, si el precio es de 10.000 y resulta que tengo que ponerle un 10% de impuesto, pues me debería mostrar en pantalla 11.000. Sí, para eso es el precio. En base al precio se calcula pues el costo final, ¿no? Es una mezcla del precio que tengo ahí y de el impuesto, que es un porcentaje. Eso es todo. Ok, entonces de igual manera pues va a ser lo siguiente. Bueno, entonces vamos ahí. Entonces sería, si x es 0, hagamos por acá el sí, por ejemplo, yo ya sé que inmediatamente tendré que mostrar pues el precio más el 5%, ¿no? Existen varias formas de hacer eso también, ¿eh? Se me ocurre ahora poner, por ejemplo, 1.05 por precio. Eso ya me va a mostrar el precio con el 5% inflado ya. Pueden hacer la prueba, ¿no? Una de las formas, me parece que es la más rápida. Bueno, y si no, recuerden, un sí y un no. No puedo sacar algo de acá. No puedo. Una sola entrada, que es la que está arriba, y dos únicas salidas. Eso era lo que vimos al inicio, creo que de condicionales, ¿de acuerdo? Eso tiene que haber quedado bien claro. No tenemos más de dos. Ok, y si no, pues, ¿qué tenemos? Ok, si x no es igual a 0, yo no puedo afirmar inmediatamente si es igual a 1 o 2. ¿No es cierto? Va a ser así. Llega el cliente, le pregunto, ¿es x igual a 0? Me dice no. Y dice, ah, ok, entonces vale 1. Y me dice, no, tampoco. Es igual a 2. Claro, si tengo solo dos estados, no me hace falta preguntar. Dos estados es como un sí y un no, ¿no es cierto? Me dice, ¿es casado? Me dice, sí, ¿no es cierto? Y yo ya sé que es casado. Y si me dice no, yo sé que es soltero.
pero resulta que si en mi tabla tengo que tomar ciertas consideraciones, en el caso que fuera divorciado, por ejemplo, yo no tengo por qué asumir que esto es soltero si me contesta que no es casado, ¿no es cierto? Me hace falta preguntarle algo más, porque resulta que no tengo solo dos estados, sino tengo más. Entonces es lo mismo acá. Me hace falta más información, entonces tendría que preguntarle si es igual a uno, por ejemplo. Y si vemos la tabla, basta con que x sea igual a uno para saber que tengo que cobrar el 10%, independientemente de cuánto vale y, ¿no es cierto? Entonces lo mismo, llega el cliente, me dice x es igual a uno, pues es como decir, bueno, el Chavo del 8 me dice, y bueno, ¿y cuánto vale Y? Y me dice, ¿pero qué? ¿Y vale cero o uno? Y le digo, bueno, o sea, vale cero a 10%. Y me dice, ¿y qué pasa si vale uno? También vale 10%. O sea, me refiero a que no hace falta esas preguntas. Si los dos estados tienen el mismo precio, fíjense que cuando X vale uno, tanto para Y igual a cero como Y igual a uno es 10%. O sea, no necesito, pues, en realidad hacer esa pregunta. Entonces, si yo ya sé que X vale uno, estoy seguro que tengo que cobrar ese 10%. Entonces, podría ser 1,10 por el precio y me va a mostrar ya, pues, el precio inflado con el 10%, ¿no es cierto? Voy a borrar este de acá. Perfecto. ¿Y qué pasa si no? Bueno, si no, ya no hace falta en primer lugar preguntarle si x es igual a 2. ¿De acuerdo? Pues es lo mismo, o sea, imagínense que tengo ropa de tres colores posibles, amarillo, azul y rojo. Y me preguntan, ¿su ropa es amarilla? No. ¿Su ropa es azul? Digo, no. Y me pregunta, ¿su ropa es roja? Bueno, pues evidentemente es el único valor que queda. ¿Para qué me pregunta eso? Usted debería saber, ¿no es cierto? Entonces, desde el punto de vista de un programa óptimo, pues es lo mismo. O sea, si no es igual a 0x y no es igual a 1, pues ya no hace falta que pregunte si es igual a 2, porque ya se sobreentiende que va a ser así. Es lo único que me queda. ¿Ok? Entonces, ya sé que si llegué hasta acá es porque x vale 2. Por lo tanto, ya no voy a preguntar eso, sino voy a preguntar sobre el valor de y. Y recuerden que ahora si y tiene solo dos estados, entonces en el caso de que me conteste si es igual a 0, iría por acá. Y en el caso de que me conteste que no es igual a 0, pues ya asumo directamente que y debe valer 1. Si no es 0, es 1. Ahí tengo solo dos estados, ya no hay por dónde perderse, ¿no es cierto? Si yo pregunto es y igual a 0 y me preguntan y me contestan que no, pues está completamente redundante preguntarle, oiga, y vale 1, ¿no es cierto? Porque es lo único que me queda. Entonces va a ser igual acá. Me quedé en x igual a 2, perdón, que es esto de aquí. Y me faltaba averiguar si y es igual a 0 para cobrarle 15% o si y igual a 1 para cobrarle 20%. Entonces justamente estoy acá. Entonces en el caso de que sea 0, le cobraría pues ese 15. Sería 1.15 por el precio. Y en el caso que me diga no, pues la última opción que me queda de todas, que sí que es la combinación x igual a 2 y igual a 0. Por lo tanto, sé que es el 20%. Yo lo que les pediría es que, claro, podemos jugar a lo seguro construyendo 6 condicionales. Está bien, ¿de acuerdo? Para lo que les voy a pedir. Pero para ir avanzando y ir entendiendo las cosas, tratemos de hacer el programa más corto que se pueda. Sí, el mejor programa que se pueda. Y bueno, recuerden que después de esto de acá, pues solamente me queda ir al fin en cada uno de los casos, porque ya no se hace nada más. Se muestra y se acaba el programa. Por lo tanto, deberíamos ir al fin. Voy a poner acá al final. Y en cada caso, pues tendría que ir hacia acá. Y creo que ahí estamos. Entonces, ese es el programa completo. Una de las formas de hacer el programa. Hay varias. Todas, si llegan al mismo resultado, son correctas. Hasta que no les empiece a pedir que generen un código óptimo, corto, ¿de acuerdo? Donde ahí sí voy a evaluar que me hagan pues un programa pequeño y entendible.
Ok, quisiera saber si tienen alguna pregunta con respecto a lo que acabo de hacer. ¿Se entendió? ¿Un poco más? ¿No se entendió nada? Si se entendió mejor, ya verán. Acuérdense, o sea, no es pan comido, tampoco es difícil, pero hay que insistir, ¿de acuerdo? Por favor, no se descuidarán con esta materia. Eh, no asuman, por favor, no asuman de que todo el mundo apruebe el curso sí o sí, ¿ya? Sobre todo porque esto de acá a ustedes les va a ayudar en el futuro. Ustedes pueden preguntar a su junta qué tan importante es esta materia luego. Y yo puedo dar por sentado de que no existe ningún posgrado aceptable, de un nivel aceptable, que no requiera programación de ningún tipo de ingeniería. Lo podría yo decir así de simple. Sí, si se consiguen algo rápido porque no quieren hacerlo bien, pues capaz, pero algún posgrado que valga la pena, uno bueno, necesitan saber programar, así sea lo básico, saber los fundamentos, porque todo requiere algo. Ustedes si van a hacer cualquier tipo de análisis de datos, va a ser o con Python o con R, que es lo que se utiliza ahora. Capaz que después de unos años se sea otro más. Y para cualquiera de los dos necesitan programar lo básico. Entonces necesitamos darle la importancia a esta materia de aquí. Sí, bueno, voy a ponerles la última y esta es absurdamente fácil. Vamos a ver qué tal les va. De igual manera, pues tengo una variable x con tres estados, pero podríamos también jugar a intervalos, ¿ah? Ahí lo haríamos pues un poquito más complicado. Voy a utilizar justamente en la otra variable un intervalo. Así como hicimos con edad, ¿no? No teníamos un estado de 0 y 1 para decir es menor de edad o es mayor de edad, sino preguntábamos sobre un valor. Teníamos el intervalo, digamos que de 0 a 18 o de 0 a 17 que era menor de edad y de 18 pues en adelante, de 18 a infinito, ¿no es cierto? Que era el siguiente. Entonces las cosas cambian muy poco cuando tengo algo así, pero se vuelven interesantes. Entonces de igual manera voy a poner otra vez la variable edad para que se entienda, ok. Y tengo yo acá pues dos estados, al final de cuentas, menor a 18, que es menor de edad, y mayor igual a 18. Ok, digamos que esa es mi tabla. Es la tabla que se encuentra ahí. Colocar con otro color. Acá tengo ahora que colocar un descuento. No un impuesto. El impuesto se suma. El descuento se resta, ¿verdad? Pero va a ser muy fácil. Independientemente de qué signifique X, ¿no es cierto? Puede ser la categoría de un producto. Digamos que es el tipo de producto. Hay productos de tipo 0, 1 y 2. Y dependiendo del tipo de producto y de si es mayor o menor de edad, pues en la tienda le doy un descuento a la persona. Sí, tomémoslo así. Entonces digamos que acá voy a colocar los descuentos y es pues como les digo, tratemos de hacer por favor sin utilizar todos los seis condicionales. Esa es la forma fácil, ¿no es cierto? Tratemos de hacer un mejor programa. Vamos a ver qué tal les sale. Las personas que entendieron todo se darán cuenta de lo realmente fácil que es este programa de aquí. Entonces deberíamos en teoría poder todos. Manos a la obra, vamos a ver qué tal nos va con este.
¿Cómo podemos colocar el precio entonces? Sí. Entonces, hagamos que se ingresa, ¿verdad? Claro, me estoy olvidando de colocar un precio. Se ingresa X, se ingresa la edad es en años, ¿sí? No vale 0 y 1 la edad. Es la edad en años, 18 años, 21 años, lo que sea. Y se ingresaría pues el precio. Recuerden por favor que lo que está puesto acá son descuentos, más no impuestos, ¿no? Entonces así comenzaría el programa. Ok, entonces espero que la gran mayoría haya hecho. Ok. Bueno, hay una persona que siempre tiene que retirarse un poco antes, está bien. Pero bueno, el resto de personas le podría indicar tal vez quién logró terminar. Bien, ¿alguien más terminó, por favor? ¿Alguien está por terminar, tal vez? Más o menos, o está encaminado. Ok. Y como les dije, pues tratemos de hacer no poniendo pues todos los 6 condicionales, ¿de acuerdo? El resto de personas, Gabriel Vázquez y Santiago Quesada, ¿alguien de ustedes está por terminar tal vez? ¿Ya? ¿Y Gabriel Vázquez tal vez? Ok. Bueno, entonces démosle unos 5 minutos más a todos, ¿de acuerdo? Porque quiero que todo el mundo termine esto de acá. Este estaba muy fácil si se dieron cuenta cómo se podía resolver, ¿de acuerdo? Bueno, en 5 minutos revisamos todo y les pediré pues que me suban como siempre las fotografías al grupo. Ok, si es 0 o es 1, 5%. Bueno, lo único que veo que no están entendiendo es cómo calcular un descuento, ¿eh? Sería precio menos del 5% del precio, ¿cierto? Cuando alguien me dice tiene 10% de descuento, no me va a cobrar el 10%, me va a cobrar el 90%, ¿no es cierto? Bueno, si es que no, si X es 2 y es mayor de edad, le cobro 10, caso contrario le cobro 5. Muy bien, funciona perfectísimo, le agradezco. Scarlett, perfecto. Adrián, si es menor de edad, es 5, muy bien. Si es mayor de edad, también es 5. Bueno, y solamente faltaría decir cuándo le cobro el 10%. Este de acá está incompleto, ¿no es cierto? Podemos pensar cómo terminar este ejercicio de acá. En el caso de Gabriel Vázquez, tengo si es menor de edad 5. Ok. Solo acuérdense por favor, luego de hacer los cálculos hay que llegar al fin. Y respeten por favor lo que dice el ejercicio porque en una prueba les bajo puntos. Tiene que mostrarse el precio con el descuento, no la palabra 5%, ¿de acuerdo? En el caso de que no sea menor de edad, pues va a ser mayor de edad. Y no hace falta preguntar eso, pero bueno, está preguntado acá. Y dice si es mayor de edad y es igual a 2, es 5, caso contrario es 10. Bueno, ya están entendiendo la verdad. No está mal. Veamos Santiago Quesada. Dice si es 0
Ya no existe forma de que este condicional se pueda dar. Dice si x es 0 y al mismo tiempo x es 1 y al mismo tiempo y es menor a 18. No hay forma de que x valga 0 y valga 1 al mismo tiempo. Recuerden que con un y quiere decir al mismo tiempo. Entonces, generalmente cuando utilizamos un y, preguntamos por variables distintas. O sea, si x es esto y y es esto. Porque si decimos si x es esto y también x es esto, nunca va a entrar ahí porque x no puede valer 0 y 1 al mismo tiempo. Bueno, veamos entonces cuál era la idea detrás de este ejercicio de acá. Luego de que tenemos x, edad y precio, pues la más fácil, creo yo, sería, fíjense que únicamente para el caso en que x vale 2 y es mayor de edad, cobro el 10% y para todo el resto de cosas se cobra el 5%, ¿no es cierto? Bueno, en primer lugar, el precio con el descuento aplicado, pues es, ustedes saben, precio menos el porcentaje de descuento. Por ejemplo, menos el 10% de precio me va a dar ya el precio con el descuento. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es lo que se debería mostrar pues justamente en pantalla, dependiendo del impuesto que tenga, será 0,10 o 0,05, ¿no es cierto? Bueno, el condicional sería entonces tan fácil como decir si x es igual a 2 y al mismo tiempo, como les digo, si ponemos el y, tiene que ser para usar otra variable. Ya no podemos volver a poner la variable x ahí, no tiene mucho sentido eso de ahí. Sería la variable edad, es mayor o igual a 18. Correcto, que sería este de acá, ¿no es cierto? Aquí edad es mayor o igual a 18 y x vale 2. Entonces, si se cumple eso de ahí, le tengo que cobrar pues este 10%. Podemos ponerlo acá al lado, ¿no? Si se cumple eso de ahí, tiene que mostrarse, ya quedamos, les expliqué, sería precio menos el 10% del precio. Y para todos los demás casos es el 5%. ¿Sí o no? Entonces podríamos poner simplemente, y si no cumple, pues mostramos el 5% de descuento. Precio menos 0,05 de precio. Y ese es todo el programa. Entonces, luego de esto de acá, iríamos al fin. Ese creo que es el programa más corto de todos. Como se dan cuenta, únicamente hay una celda con 10%, ¿no es cierto? Y para todo el resto de celdas ya ni siquiera hace falta preguntar, ¿no es cierto? Sería 5%. Es igual, llega alguien a mi escritorio y le pregunta al cliente, ¿cuánto vale X? Y me dice, o más bien le he dicho, le pregunto así, ¿es X igual a 2 y es usted mayor de edad? Si me contesta así, sé que tengo que darle el 10% de descuento. Y si me dice no, ya para qué le va a preguntar algo más. Sé perfectamente que para todo el resto de casos de 5%, ¿no es cierto? Imagínense, como les digo, que alguien viene a una tienda, pues justamente, ¿no es cierto? Tengo que hacerle la menor cantidad de preguntas para saber cuál es el descuento que le tengo que dar. Entonces basta con que le haga esas dos preguntas y que las dos me conteste sí. Por eso es un y, ¿no es cierto? Si esas dos cosas se cumplen al mismo tiempo, pues le doy ese 10% de descuento, caso contrario es el 5%. Quisiera saber si hay alguna pregunta con respecto a esto que les acabo de poner.